¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo cordial. Les presento hoy, el día de hoy, la resolución de una integral por medio de sustitución trigonométrica. Tenemos esta integral, con esta expresión, raíz cuadrada de la fracción algebraica 2 más x dividido entre 2 menos x. En primer lugar, lo que vamos a hacer es tratar de expresar el denominador como la resta de dos cantidades, ambas elevadas al cuadrado. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar el denominador por 2 más x y el numerador también para no variar la expresión. En el numerador de la raíz, pues nos quedará 2 más x elevado al cuadrado, mientras que en el denominador tenemos el producto de una diferencia de dos términos por la suma de los mismos. Por productos notables sabemos que esto equivale al cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término, es decir, 4 menos x al cuadrado. El numerador, al estar elevado al cuadrado, sale de la raíz y queda 2 más x únicamente, mientras que el denominador cuenta con esta expresión. Como tenemos dos términos en el numerador, podemos separar esta fracción algebraica en dos sumandos, cada uno con el mismo denominador. A partir de ahí, lo que vamos a hacer es construir un triángulo rectángulo. Y si nos fijamos, el denominador tiene una expresión de dos términos elevados al cuadrado restados entre sí, en donde el primero puede asociarse como el cuadrado de la hipotenusa y el segundo puede asociarse como uno de los catetos. Esta no es más que la expresión para encontrar el otro cateto restante del triángulo rectángulo, que para nuestro caso yo lo he colocado como cateto adyacente al ángulo φ. Como les mencioné antes, ese 4 corresponde a la hipotenusa elevada al cuadrado, es decir, mi hipotenusa tendrá el valor de 2 y x cuadrado corresponde al otro cateto, pero elevado al cuadrado. Es decir, mi otro cateto va a tener el valor de x. Una vez hecha esta sustitución, lo que voy a hacer inmediatamente es asociar cada uno de estos términos de la manipulación algebraica de la expresión por integrar con el triángulo rectángulo para poder expresar esto en función del ángulo φ. Si nosotros miramos, tenemos en el primer término 2 dividido 4 menos x al cuadrado. Mirando el triángulo rectángulo, vemos que corresponde a la hipotenusa dividido entre el cateto adyacente, lo cual en trigonometría corresponde a la función secante. Por otro lado, vemos que tenemos la fracción algebraica x dividido raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado, que en nuestro triángulo rectángulo corresponde al cateto opuesto al ángulo dividido entre el cateto adyacente al ángulo, que en trigonometría corresponde a la función tangente, como lo vemos acá en estas dos expresiones. Ya con eso lo que tenemos es la expresión de cada uno de estos términos en función del ángulo φ. ¿Qué nos falta? Nos falta relacionar x con el ángulo φ, lo cual se hace a continuación. Como vemos acá, si yo divido x entre 2, corresponde a dividir el cateto opuesto al ángulo entre la hipotenusa, que en trigonometría corresponde a la función seno de x. Así pues, esto me permite expresar x en función del ángulo φ y me permite establecer luego la diferencial, que sería el de x, que corresponde a la derivada de esta función seno, que sabemos es menos coseno, multiplicado por la constante, pero además tengo que agregar el diferencial del ángulo φ, porque con esto yo voy a reemplazar el de x en la integral original. Es decir, tengo ya todo esto. A continuación, lo que yo voy a hacer es expresar mi integral ya con los términos que ya habíamos encontrado en el primer slide y recordando que la integral de una suma es la suma de las integrales. Entonces ya tengo esta expresión en el primer término
que ya sabemos con respecto al ángulo phi que corresponde a la secante, y tenemos la segunda expresión que corresponde a la división entre x dividido 4 menos x al cuadrado en raíz, que corresponde a la función tangente. Así pues, lo que yo voy a hacer es reemplazar en la primera integral la función secante de phi, en la segunda integral la función tangente de phi, y el de x lo voy a reemplazar con menos 2 coseno de phi, y voy a tener dos integrales que están únicamente en función del ángulo phi y que me van a permitir hacer una serie de cancelaciones que vamos a ver en el siguiente slide. Entonces, yo sé que secante por coseno, pues es igual a 1, porque la una es recíproco de la otra, mientras que el producto de tangente por coseno me va a dar la función seno. Así pues, estas dos integrales se me van a convertir en estas dos de acá. Aquí me va a quedar únicamente menos 2 multiplicado por el diferencial de phi, y en la segunda me quedará menos 2 multiplicado por el seno de phi diferencial de phi. El menos 2 no es más que una constante, lo puedo sacar de ambas integrales, y lo que voy a tener en el caso de la primera integral es la función phi o el ángulo phi, y en la segunda integral la integral de seno, que sería menos coseno de phi. Y obviamente tengo que sumar una constante de integración. A continuación, lo que yo voy a hacer es, bueno, después de aplicar la ley de los signos, me va a quedar esta integral, pero en función de phi, del ángulo phi. Tengo que retornar a mi variable original, que es x. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Con el triángulo rectángulo y con lo que habíamos explicado en un anterior slide, el seno de phi corresponde a mi cateto opuesto, x, dividido entre la hipotenusa 2. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo despejar el ángulo phi como el arco seno de x medios o de x sobre 2. Y que por otro lado recordemos que el coseno de phi, que me aparece en el resultado de la integral, es igual a mi cateto adyacente, raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado, dividido entre la hipotenusa, que es el número 2. Así pues, lo que yo voy a hacer es un reemplazo de phi en función de x y del coseno de phi también en función de x, lo cual me da este resultado ya después de aplicar una cancelación de constantes. En el caso del segundo término nos va a dar por resultado esta integral que tenemos acá, o esta expresión que tenemos escrita en rojo: menos 2 arcoseno de x medios más la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado, más obviamente una constante de integración. Y ese es el resultado de esta integral. Recuerden que pueden suscribirse, y cualquier comentario o alguna sugerencia que ustedes tengan de algún ejercicio relacionado con el cálculo, me lo pueden hacer en la bandeja de comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.